a la mesa redonda, primera mesa redonda de nuestras jornadas, que se denomina Problemas Físicos y Ambientales que enfrenta Argentina, y va a estar integrada por 3 docentes, investigadoras de nuestro país, especialistas en los temas, como son la doctora Alicia Campos por la Universidad Nacional del Sur, la doctora Liliana Ramírez por la Universidad Nacional del Nordeste y la doctora María Celia García de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Yo voy a hacer una breve presentación, ¿sí?, de alguna de lo que sería un breve, super resumido de cada uno. Después de esta presentación de la mesa, cada expositora va a tener 30 minutos para un poco hacer su presentación, y después tendríamos media hora para un poco de diálogo, debate o intercambio con los participantes, quien quiera hacer alguna pregunta, ¿sí? Muy bien, después de la presentación de cada una de ellas. Entonces vamos a presentar a la primera ponente de esta mesa redonda. Es la doctora Alicia Campos. Ella es licenciada, profesora y doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, investigadora independiente del CONICET. Es profesora titular de Climatología y de Geografía Física del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Se desempeñó durante 10 años como profesora titular en nuestra universidad, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Académica e investigadora del programa de Geografía Física Aplicada de la Universidad de La Serena, en Chile. Es directora de la maestría en Geografía de la Universidad Nacional del Sur, directora del comité editor de la revista universitaria de Geografía de la Universidad Nacional del Sur del Departamento de Geografía y Turismo, vicedecana del mismo departamento, secretaria general de la Red Argentina de Geografía Física del 2012, es vicedirectora del Centro de Estudios Regionales Félix Weinberg de la Universidad Nacional del Sur, directora de proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Sur y dirigió en la Universidad Nacional de Comahue, financiada por la Universidad Nacional del Sur, Cuyo y CONICET, participante de proyectos internacionales del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Está categorizada 1 en el programa de incentivos y es integrante de comisiones evaluadoras de jurados de concursos, de tesis de doctorado, de magíster, de especialización y de licenciatura. Integra 7 comités académicos y de evaluación en revistas nacionales e internacionales. Recibió el Premio en Mérito Geográfico 2005, otorgada por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Recibió distinción especial por su labor geográfica y fue distinguida como experta en gestión urbana y medio ambiente, invitada por la Universidad Nacional de Chile. Ha dictado numerosos cursos de posgrados nacionales e internacionales, seminarios, conferencias y cursos de perfeccionamiento, orientado en su investigación en líneas de geografía física aplicada al estudio de la interacción sociedad-naturaleza, y se ha especializado en climatología e hidrografía urbana. Dirigió y dirige tesis de posgrado y tuvo la dirección de tesis de maestría, de especialización, de grado, becarios e investigadores. Finalmente ha participado de un gran número de publicaciones. Es autora y coautora de 6 libros, 19 capítulos y más de 160 publicaciones en revistas, ¿no? Es nuestra primera ponente, ya con todo eso tiene un montón de cosas para decir, imagino. No sé si esta era la ponencia o... Voy a continuar presentando a la segunda expositora de nuestra mesa, la doctora Liliana Ramírez. Ella es profesora y licenciada en Geografía, doctora por la Universidad de Alcalá de Henares, España, especialista en cartografía, sistemas de información geográfica y teledetección. Es investigadora independiente del CONICET, profesora titular de técnicas en Geografía 2 del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Nordeste. Se desempeñó durante 8 años como profesora de la maestría en teledetección y SIG de la Facultad de Agronomía de nuestra universidad. Directora de la especialización en Tecnología de la Información Geográfica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Vicedecana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Es directora de proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Nordeste. Ha codirigido y ha sido investigadora responsable en proyectos de la Universidad y de la AMPECIT-FONCIT. Ha participado en proyectos internacionales en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Categorizada 2 en el programa de incentivos, integrante de comisiones evaluadoras, becas, miembros del Comité de Doctorado de Geografía de la Universidad Nacional del Nordeste. Recibió
a partir de ahora voy a decir UNE, recibió el premio Dr. Carlos María Viedma 2010 a la mejor labor que sirva de materia o un método para la investigación geográfica básica, otorgado por la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Ha dictado numerosos cursos de posgrado y actualización y perfeccionamiento. Ha orientado su investigación en la línea de análisis espacial en geografía de la salud y tecnología de la información geográfica aplicadas al ordenamiento territorial, y ha publicado en carácter académico más de 5 libros, 14 capítulos de libros, más de 30 publicaciones de revistas y presentaciones a congresos, ¿sí? Muy bien. Y la tercer ponente local, que ya es nuestra profesora María Celia García, la doctora, directora de programa de incentivos de asistencia activa, ha tenido asistencia, doctora en geografía, magíster en gestión ambiental de desarrollo urbano, licenciada en geografía y profesora en geografía, categoría 2 del programa de incentivos a docentes e investigadores, es profesora titular de las cátedras de Geografía Física Argentina, Geografía Socioeconómica Argentina y Geografía Regional, correspondientes al plan de estudio de nuestra Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica, profesora de licenciatura en Geografía, sus temas de especialización: la geografía física, geografía urbana y regional, calidad de vida, calidad ambiental y sistemas de información geográfica. Ha sido directora del programa de incentivo, tiene una gran asistencia activa en reuniones científicas, formadora de recursos humanos, directora de becarios doctorales, y una gran cantidad de artículos en revistas, 5 libros, 12 capítulos de libros. Así que yo les voy a pedir un fuerte aplauso, digamos, para nuestra composición de mesa. Gracias por el paso de agua. Y Alicia, entonces, va a ser nuestra primer ponente de esta mesa. Te doy la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Espero que esto no haya generado demasiadas expectativas que no pueda cumplir. Antes que nada, agradecer a los organizadores de estas jornadas, a Diana, a Claudia, a Josefina, a Guillermo, o sea que son colegas y amigos. También es una inmensa alegría estar en esta casa, de la cual, como escuchaban recién, he sido muchos años profesora, he transitado los pasillos, las aulas, y me dejó el afecto de muchos colegas y de muchos alumnos que como veo los reconozco acá en este espacio. Realmente eso me da mucha alegría, me siento en casa. Y también feliz de estar con Maricel y con Diana. Somos amigas y colegas en estos caminos de la geografía. Bueno, dicho esto, de los caminos en la geografía, voy a iniciar la ponencia, donde voy a hablar de las problemáticas socioambientales y estos caminos a la investigación y de la labor profesional desde la geografía física aplicada. No sé si se escucha bien o así se escucha mejor. Ahí es mejor, ¿no? Me parece. Me sentí muy identificada con las palabras de Diana, como que estamos en la misma sintonía, y así medio despacito le decía que lo que había dicho Diana, le comentaba a Diana, digo, es como que hubiéramos preparado la ponencia juntos, porque tenemos muchas coincidencias, lo cual me alegra, porque aunque los geógrafos estemos trabajando desde distintas ópticas, coincidimos en muchos aspectos, y eso es lo que tenemos que fortalecer. Bueno, yo tendría que tener un mouse o algo para pasar. Gracias. Sí, porque con esto me va a poder. Bueno, para iniciar entonces este tema que nos convoca, les voy a presentar algunas problemáticas que están a diferentes escalas espaciales y temporales. Esta es muy nuevita, es de marzo de 2016, el mes pasado.
Esta fotografía así media borrosa, bueno, es porque el diario estaba muy arrugado, pero lo quise escanear para que ustedes pudieran ver. Esto era en primera plana del diario de la Ciudad de México, donde dice: pedalean en el día más sucio de 5 años. Y esto es una información que saqué de ese mismo día en un diario digital. Era uno de los días de la concentración de ozono troposférico más importantes que sufría Ciudad de México. Esta concentración alcanzó niveles muy peligrosos para la salud de la población. Y recordemos que el ozono troposférico, no estamos hablando del ozono que está en la estratosfera, de la capa de océano, sino aquel que se genera por la actividad antropógena y que es altamente contaminante. Una segunda fotografía que quiero compartir con ustedes es de esta comunidad de pescadores en el mar de Andamán, en la zona de Asia, del sudeste asiático. Estos pobladores viven en el mar. Sus casas están construidas en el mar. Y esas construcciones y su desarrollo y sus actividades como pescadores, desde muchos años, a estos gitanos del mar, como lo llaman, están absolutamente en una zona de vulnerabilidad porque es una zona sísmica y una zona sometida a tsunamis. O sea, su vida con esta fragilidad que ustedes ven en estas casas, con mucha frecuencia se encuentran frente a estos temas de sismos y tsunamis. Ahí es donde viven y trabajan todos los días. Este es el Maepín. Este es un río que justamente lo vemos con aguas bajas, donde también hay un pescador. Pero si se me escapa la geografía física, de la cual, como ustedes escucharon, es mi formación desde que era alumna, hace 35 años que me dedico a la geografía física, entonces los ojos se me van a esa acumulación de sedimentos que están acá y pienso cómo es la dinámica del río y pienso cómo se formó esa barra en el medio del río. Pero esta figura que está acá me dice que en este río no está solo, que hay una actividad que está desarrollando este ser humano. Este río, como ustedes observan, tiene una dinámica fluvial muy intensa. Hay una erosión en sus riberas muy profundas. Fíjense los desmoronamientos que está sufriendo esta ribera por la acción del agua, y estamos en periodos de aguas bajas, no es periodo monzónico en este momento. Así que imagínense cuando la lluvia puede llegar en 4 o 5 meses a 10.000 milímetros, los desastres que puede llegar a ser. Estoy usando la palabra desastre con toda la intencionalidad. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, y esto no era época de monzones, les decía, esto, lo que en algunos libros dicen el trash, es basura, es el material que arrastró el río sobre las columnas de este puente, hace que la población defienda sus riberas con estos que se llaman gaviones, que en Argentina también se usan, que son enrejados de alambre que adentro tienen rocas, o estas bolsas de arena, que como ven están con el objetivo de proteger este puente. Bien, hasta ahí estaríamos en el aspecto, diríamos, físico del río que creció y cómo nos protegemos. Pero lo que no podemos dejar de ver, que a orillas de ese río hay una actividad socioeconómica importante, porque estos son plantaciones de mandarinos que están bien a la vera del río. Y esto que vemos acá son los lugares donde la gente habita y donde tienen sus templos familiares. O sea, no son los grandes templos de adoración, sino que las familias tienen sus templos familiares. Quiere decir que este ambiente tiene una fuerte impronta sociocultural, religiosa, o sea, que está
acompañando a la importancia de estos ríos. Hoy, donde vemos este planeta, donde difícilmente haya un espacio donde el ser humano no haya estado alguna vez. Desde entonces hemos sido en este antropoceno en el cual transitamos muy eficientes en no saber, en no querer o en no poder relacionarnos armónicamente con nuestro planeta. Las relaciones con el medio natural se fueron transformando muy complejas y cada vez más complejas, que recién lo escuchábamos a Diana también decir. Entonces, tenemos la oportunidad de analizar, ya que hemos visto un pantallazo así muy por encima de la parte planetaria, qué pasa en nuestro país. La semana pasada nos reunimos aquellos profesores, investigadores, que nos gusta la geografía desde la geografía física. Nos decimos los geógrafos físicos, porque nos parece más interesante, como más importante. Somos geógrafos. Y encaramos el estudio de la geografía desde la geografía física. Si ustedes observan, estos son algunos puntos de temario de los trabajos que se llevaron. La geografía, como ustedes ven, el congreso se hizo en el Valle de Catamarca, en San Fernando del Valle de Catamarca, y había gente que llevaba, o sea, investigadores, profesores, que se llevaban sus trabajos desde distintos lugares del país. Ahí vemos desde Corrientes, Mendoza, Salta, Chubut, área de Santa Cruz, provincia de Buenos Aires. Lo diría común, o lo que nos daba como un factor común, era, por ejemplo, acá vemos distribución dinámica natural de las lagunas, efectos de transformación en las costas de una ciudad, que era el caso de Quilmes, tratando un desastre natural, gestión de inundaciones y anegamientos en Bahía Blanca, riesgos climáticos, peligrosidad de conos aluviales, un parque industrial, producción e impactos ambientales, precipitaciones extremas en inundaciones, aluviones en cuencas hidrográficas, un sismo, o sea, en Salta, cómo había afectado el Galpón y Aguascalientes. Fíjense acá, urbanización en áreas de riesgo hídrico en Villa Rodeo. Esto es interesantísimo y lo voy a retomar más adelante. Aportes conceptuales de la geografía física al proyecto de ley del litoral marítimo de la provincia de Chubut, bueno, etc. ¿Qué es lo importante de todo lo que estamos leyendo? Que la geografía física que nosotros veíamos, desde que empezamos como alumnos, acá es la vía, el camino, aquellas problemáticas socioambientales. O sea, todos los trabajos estaban orientados a ver cómo había afectado o qué relación había entre este medio natural y la sociedad. En geografía se reconocen campos, subcampos de distinta investigación. Volvamos un poquito a aquellos inicios de cuando por ahí cursaban nuestros alumnos geografía física y nos hablaban de la geomorfología, como que la geografía física al principio era todo geomorfología. Los primeros trabajos de geografía física arrancaban en geomorfología y se decía su ciencia auxiliar era la geología. Los climatólogos, es como que fuimos tomados, los geógrafos decían la climatología, ¿no? Desde la geografía a la climatología, porque la meteorología es esta ciencia auxiliar donde no lo veíamos tan vinculados los temas desde la meteorología a la geografía. Y ahí como que los climatólogos también empezaron a tener su espacio dentro de la geografía y desde la geografía física. Otro tanto pasaba con los estudios de la biogeografía, separándose de la biología, separándose de la zoología. Yo acá puse solamente biogeografía y biología, tendría que haber sido un poquito más amplio acá. Lo mismo que con la edafología y su ciencia auxiliar, la ecología, seguramente también lo he visto. Y una de las más controversiales, porque como que nunca se sabía de qué lado estaban los estudios fluviales o los estudios hidrográficos, entonces aparece la hidrografía continental y marina.
donde las ciencias auxiliares, ciencias muy fuertes de la hidrología, son la hidrología y las ciencias marinas. Bien, este es un enfoque bien tradicional de la geografía física, ¿verdad? Y sobre este sistema funcionan las tres fuerzas de la naturaleza: la fuerza de energía solar, la fuerza tectónica y la fuerza de gravedad. Hasta acá no hay muchas novedades, pero si nosotros agregamos la fuerza antropogénica, es cuando empezamos a ver el sentido de una geografía física aplicada y empieza a cambiar este paradigma, como nos decía al principio Diana, de esta geografía que veíamos. Bien, les voy a mostrar unas fotografías y cambiamos nuevamente de escala y nos vamos a provincia de Buenos Aires. Y como les decía, si ya desde alumna estaba volcada a la geografía física hace 20 años, que conformamos un grupo de trabajo e investigación en geografía física aplicada en Bahía Blanca, de la cual, bueno, por los años creo yo me ha tocado seguir dirigiéndolos, y se ha trabajado mucho en distintas ramas o subramas de esta geografía física. Estas fotografías que vamos a ver son todas productos de trabajos de investigación que se ha hecho en el grupo, y fíjense que obviamente por estar en una zona lindera a Sierra de la Ventana, a la costa, a la llanura, a una zona de transición con la Pampa, vamos a encontrar distintos ambientes, ¿verdad? Y uno de los problemas, a ver si anda, por ejemplo, problemas de pleamares, que nos ha inundado el puerto Ingeniero White, que es un puerto de agua profunda, es el único que hay para salida de exportación en la provincia de Buenos Aires, o campos inundados, o procesos de pendiente, o fíjese estas tres fotos que tienen que ver con extremos climáticos, ¿no es cierto?, de fuertes vientos, tormentas de arena y polvo que nos ha sumido a Bahía Blanca abajo de una nube impresionante. Esto los sanjuaninos lo ven y lo sufren más seguido que nosotros, pero para nosotros era importante. Inundaciones urbanas, acá las tenemos. Esta fila que está acá ha sido una de las tesis, yo diría, importantes en cuanto a su trascendencia internacional. Estas fotografías son aguas abajo del embalse Paso Piedras. Es un embalse que da agua a Bahía Blanca, Gran Bahía Blanca, Punta Alta y Puerto Belgrano, y el polo petroquímico más importante que tiene el país. Y el estudio de lo que pasa aguas abajo de ese embalse, ¿no?, lo vemos reflejado en algunas de estas fotografías. También vemos que no todos inundaciones, también hemos tenido periodos grandes de sequías. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tiene ese vaivén de estar bajo el agua o estar con sequías tremendas. Y también otra de las ramas de los subcampos que veíamos hoy es la biogeografía, y vemos la biogeografía en la parte urbana o la biogeografía en áreas protegidas, como es el caso del Parque de Huaycalén, en la zona de la Pampa, y mucho trabajo de campo, mucho trabajo de campo, lo cual implica este trabajo en equipo. Uno no puede ir solo al campo, uno no puede pensar solo cómo hace la medición, cómo hace la observación del espacio, necesita este intercambio con los colegas, con los becarios para su formación futura, con los tesistas que están trabajando en conjunto. Este es el doctor Jorge Gentili, que andaba peleando con un gomón tratando de hacer medición de caudal. Esta es la doctora Beatriz Aldalur, en una parte de mediciones de trabajo en ciudad, de geografía, pero física, pero en área urbana. Este no es de nuestro grupo, como ven, es un periodista. En un momento de inundación salimos en Buenos Aires, en todo el país, pero nos dijeron que estábamos en Patagonia bajo el agua, pero yo les aseguro que era Bahía Blanca, era el barrio Patagonia. Pero bueno, son algunos detalles. Bien, y volvemos a nuestro esquema que nos sirvió de base, que se asocia con la geografía física tradicional, les decía, y así como está hoy, esto ya no es geografía, esto es historia antigua.
Hoy el estudio por sí solo de los procesos físicos puros es claramente dominio de lo que vimos de las ciencias naturales y de las ciencias exactas. O sea, nosotros lo que vemos que lo hace netamente geográfico es esta gran esfera, que no se me ocurrió otra manera más que ponerla así, pero ustedes piénsenlo como una esfera envolvente, en que esta esfera socioeconómica, cultural, que la rodea, hace a la interacción de los campos, subcampos, dentro de este sistema tradicional, con todo lo que es el medio social que nos rodea. Bien, ¿cómo enfocamos nosotros este estudio? Si cada uno de esos números que están ahí podría ser una línea de investigación, que en sí cada uno de ellos encierre su hipótesis de trabajo, su objetivo, sus objetivos específicos, lo que nosotros podemos ver es que este entramado de flechas nos habla de las relaciones, no solamente entre las ramas y subramas de la geografía física, como la hemos visto hasta ahora, sino con esta gran esfera socioeconómica cultural. Incluso, fíjense que hace un ratito yo les llamaba la atención con el tema de, acá que aparece esta palabra legislación. Las palabras que puse fue un poco como, de acuerdo a cómo veía yo cómo estaban relacionados los temas que enfocábamos con algunas otras palabras que me guiaban a otras disciplinas. Y les decía hoy en la reunión esta de Geografía Física en Catamarca, lo importante que era del aporte desde la geografía física, o sea, desde la geografía y desde la geografía física, al tema de la legislación para el manejo de zonas costeras, en el litoral costero. Entonces, les decía, cada uno de estos círculos nos está representando un objetivo de estudio, podríamos decir, hasta un desarrollo de una tesis doctoral, si quieren. O sea, que puede llegar a tener una importancia en cuanto a su profundidad de desarrollo muy significativa. Obviamente no les voy a dar todos los 17, 18 que hay ahí, pero les voy a dar uno o dos ejemplos. Este es el objetivo 10. Está ahí adentro de la subrama de la geomorfología, la hidrografía, la morfología, y el objetivo es analizar la hidrografía urbana aplicada al ordenamiento en la ciudad de Bahía Blanca. Este objetivo, sin ninguna duda, que está vinculado a la hidrografía continental y marina. A la hidrografía continental no tengo ninguna duda, porque si yo estoy hablando de hidrografía a nivel urbano, pues estamos acostumbrados a escuchar climatología urbana, pero existe la hidrografía urbana. ¿Por qué? Porque llega un escurrimiento que se ha generado, en el caso nuestro, en sierras de la provincia de Buenos Aires, que están a 80 kilómetros de distancia. Ese escurrimiento superficial atraviesa literalmente la ciudad de Bahía Blanca, con lo cual nosotros necesitamos saber cómo es su diseño, cómo es su régimen, cómo es su alimentación, que en este caso es pluvial, y entonces toda la parte de climatología, que es la otra flecha que tengo acá, cobra sentido. Cómo desde la geomorfología, que estudiamos la pendiente, estudiamos las infiltraciones, estudiamos los diseños de drenaje, cómo esos diseños de drenaje que alguna vez hemos sufrido, a ver si eran dendríticos, radiales, etcétera, etcétera, en la ciudad lo podemos aplicar y vemos diseños de drenaje de origen antropogénico, porque toda la red de drenaje que tiene una ciudad tiene una razón de ser y tiene justamente un diseño especial. Por eso hablamos también de una hidrografía urbana. Marina en el caso nuestro, porque cuando se producen inundaciones, en el caso nuestro, tenemos esa concordancia con las pleamares y bueno, los taponamientos que se producen a la salida del agua. Eso en cuanto a este objetivo. Y un segundo, y con esto voy cerrando, es el objetivo que denominé 4, que también estaría dentro de la rama y subramas de la biogeografía,
Y el enunciado es realizar y analizar los relevamientos del arbolado urbano para la planificación y gestión de los espacios públicos. Así como veíamos que el solapamiento que teníamos en el anterior era, ¿por qué estudió geografía urbana? Para dar herramientas a los PLOT, a los planes locales de ordenamiento territorial, para que haya una gestión favorable para esta ciudad. Desde este punto de vista, desde el arbolado urbano, donde vemos que obviamente, si estoy hablando de arbolado urbano, falla la biogeografía, porque tiene que ver con el tema de las especies, la adaptabilidad. Le podríamos haber hecho una flechita también a la orfología, porque tiene que ver con los condicionamientos de suelo, y sin ninguna duda con la climatología, con el tema de la adaptación, pero también tiene un solapamiento acá, que está pegadito a la salud y al confort, en aquellas ciudades donde los inmigrantes, cuando llegaron, trajeron su olivo, por ejemplo, y lo plantaron en la vereda. Y resulta que es una especie tremendamente alergógena. Entonces, eso hace que cuando se realice este tipo de estudios, tuvimos que trabajar con especialistas de otras disciplinas, con médicos, y poder lograr un lenguaje para poder comprendernos y desde ambas ciencias poder llegar a un resultado común. Y obviamente que el confort también va a estar, el confort también está solapado en este objetivo. Si yo estoy todo el día estornudando, sobre todo en el mes de octubre, que es cuando hace la eclosión polínica, no estoy confortable. Bueno, eso es más o menos como para tener una idea de algunos ejemplos. En síntesis, cualquiera sea el ambiente, la escala temporal y espacial del proceso que tratemos, el camino que emprendemos desde la labor académica o la labor profesional, hoy es más que nunca interdisciplinar. ¿Vamos? Esto es desde lo que nosotros entendemos como geografía física aplicada, pero interdisciplinar. Y les voy a presentar las últimas 4 fotografías. Esto es un ambiente absolutamente antropizado, donde no vemos nada del ambiente natural. Ha desaparecido. En esta fotografía no podemos reconocer nada de ese espacio natural. Este, se lo vuelvo a recordar, era el pueblo de los gitanos del mar. Ustedes fíjense que es un ambiente, o sea, frágil, con una altísima vulnerabilidad, donde el pueblo se ha adaptado para poder vivir en estas condiciones. Y podríamos pensar en un espacio como este, donde decimos, no hay gente, pero la realidad nos dice que ese espacio también está ocupado, ¿no?, con una actividad económica, porque es turística. Entonces ese ambiente también está en estas relaciones entre la naturaleza y la sociedad. La geografía aplicada es el campo de trabajo donde los geógrafos están siendo más eficientes y exitosos. Esto es en la aplicabilidad del conocimiento geográfico. Y esto se los voy a leer porque quiero ser ordenado, o sea, me costó mucho poder hacer una síntesis y, si me permiten, se los voy a leer. Hoy hay una aceptación generalizada que cuando se habla de aplicabilidad se asocia con utilidad, una orientación más pragmática de la geografía, entendiéndolo como un acercamiento de la geografía a la sociedad, saliendo de los ámbitos académicos universitarios e identificándose con los problemas de un mundo real, con una fuerte interacción entre los procesos sociales y los procesos naturales. Ahora bien, lo que nos da a los geógrafos la fuerza, la originalidad, es el sentido del espacio, el de la síntesis, el del análisis de la complejidad, dijimos que eran
procesos complejos, y la práctica del método comparativo y de la prospectiva. Esa es nuestra fortaleza. Entonces así es como vemos que vamos avanzando a la profesionalización. Cada vez los geógrafos tienen actividades más en lo profesional, sin dejar la academia, la investigación, la enseñanza. Esto es un feedback. Desde la geografía aplicada, las problemáticas socioambientales en la Argentina nos llevan al camino de la investigación y de la labor profesional. Estas problemáticas socioambientales son las que nos evidencian que cada vez más necesitamos fortalecernos como investigadores, como geógrafos profesionales, para que podamos contribuir desde nuestra disciplina a que finalmente logremos relacionarnos armónicamente con la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, igual que Alicia, gracias a Diana por la invitación, gracias a María Celia, a Josefina, que son las tres personas con las que estuve en contacto, pero que en ellas el agradecimiento a toda la institución y detrás de toda la institución a todas las personas, ¿no? Porque las instituciones están colmadas de conjuntos de personas que hacen posible jornadas como esta. Mis colegas de la mesa, bueno, María Celia, conocida desde España, 1999, con Alicia, que hemos compartido, así que un placer con ustedes estar compartiendo esta mesa. Bueno, igual que Alicia, espero que todo lo que se leyó no haya generado tantas expectativas, pero de todas maneras creemos que lo más importante es poder conversar y poder aportar algo desde el lugar donde uno viene. Nosotros somos de la Universidad Nacional del Nordeste, de la provincia de Chaco. La Universidad Nacional del Nordeste en realidad está repartida entre Chaco y Corrientes, pero que junto con Comahue son las únicas dos universidades que todavía están en dos provincias, el resto ya pertenecen a provincias en forma individual. Y si bien, para aclarar conceptualmente, el Gran Chaco es una región geográfica mucho más grande, que abarca Bolivia, que abarca parte de Brasil, Paraguay, el norte argentino, el norte grande argentino. La exposición que yo voy a considerar tiene que ver específicamente con la provincia del Chaco, que dentro de nuestro país pertenece al norte grande y a la región media, dependiendo de los análisis que uno quiera hacer. La provincia del Chaco es una provincia que se encuentra ahí, en un color verde un poco más oscuro, en una posición geográfica que determina que tenga un clima subtropical, con estación seca y sin estación seca, dependiendo si es el occidente o el oriente. Es una provincia que se encuentra bajo la influencia de las masas de aire tropicales en ocasiones, de las masas de aire polares en otras ocasiones, que tiene en ciertas ocasiones influencia marina, en ciertas ocasiones influencia continental, que tiene una formación de sedimentos muy profundos, que se conformaron sobre todo en el terciario y en el inicio del cuaternario, una cubeta sedimentaria muy profunda que determina escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo muy particular, y que más allá de la región oriental, el resto de la provincia tiene muchas problemáticas de escurrimiento debido a su baja pendiente. Y además el hecho de tener muchos sedimentos determina que también existen muchos minerales y sales en ese suelo que se encuentra en la provincia del Chaco. Todo esto un poco de manera muy general y para que se vayan entendiendo algunas cosas que después se van a ir concatenando en el desarrollo de la exposición. Desde el punto de vista
humano decir que es una provincia que tiene cerca, un poquito más de 1 millón de habitantes, dentro de esas 99.000 kilómetros cuadrados, casi 100.000 kilómetros cuadrados, de los cuales entre un 88-89% de la población es urbana. Según algunas proyecciones, en el próximo censo ya vamos a tener un solo dígito de población rural, o sea que estaremos por encima del 90% de población urbana. Esa población urbana se concentra casi en un 50% en 2 ciudades, la capital, que tiene un 40%, y una segunda ciudad que tiene casi 100.000 habitantes, o sea que en 2 ciudades estamos teniendo el 50% de la población. Es una provincia que aporta poco más del 1% del Producto Bruto Interno a la Argentina, 1,25% más o menos, lo que determina que el ingreso per cápita medio sea inferior a la media nacional, un poco para situarlos en contexto. Y su economía se basa en un 70% en el sector terciario, más o menos un 17% en el sector secundario y un 12% en el sector primario. Y del 70% del sector terciario, un 40% tiene que ver con los servicios públicos, con el empleo público, y en cuanto a la industria, las 3 principales, podríamos decir la alimenticia, textil y maderera. Y dentro de lo primario destaca la agricultura y destaca la explotación forestal por sobre la ganadería. Pero bueno, un poco ese es el panorama así en forma general de nuestra provincia. Y recuperar lo que decía al principio. Esta localización geográfica o esta posición geográfica determina que nuestra provincia sea una provincia de extremos. Como decía al principio, sometida a veces a masas de aire tropicales, a veces a masas de aire polares, a veces influencia marítima y otras veces influencia continental. Como van a ver ahí, a veces tenemos escasez de agua, a veces tenemos inundaciones, a veces tenemos deforestación y avance de la frontera agrícola, tenemos incendios forestales, hay sequías. Es decir, que esa posición no es muy privilegiada para nosotros porque nos lleva de un extremo al otro y a veces en poco tiempo. Entonces, algunas cuestiones que también van a estar basadas en ocasiones en informes periodísticos, y aquí un primer elemento que va a determinar que nuestra ciencia geográfica tiene que replantearse algunas cosas, porque a veces las fuentes de información para estudiar determinados temas no son los que podemos encontrar a la mano, sino que tenemos que hacer una buena búsqueda de fuentes de información para poder hacer un seguimiento. En el caso de las inundaciones, ustedes van a ver allí algunas imágenes. Algunas, como las imágenes de satelitales, que sí las podemos encontrar en servidores de distinta naturaleza, las podemos descargar, las podemos analizar. La segunda imagen de la derecha mía es un gráfico de la última inundación, de lo que sucedió en el último año, desde finales del año pasado hasta abril. Es un gráfico, tienes mucha razón, pero no vamos a acá. Este gráfico es un gráfico de los últimos meses, del último año, en donde ustedes pueden advertir por acá debería haber una línea, pero no la veo, por eso a los 4 metros, cuando la altura del río Paraná en el puerto Barranquera, que es una de las ciudades que conforma el área metropolitana, llega a los 4 metros, es aquí, si mal no estoy viendo, entonces estamos ya en emergencia. Desde diciembre del año pasado hubo un primer pico en el mes de diciembre, después una bajante y nuevamente la inundación de las últimas semanas, diría yo, porque ya estamos en bajante, pero que llegamos ahí. Esta característica que ha tenido en estos últimos 4 meses la inundación en el área metropolitana o en la zona oriental de nuestra provincia no ha sido la única. Durante el siglo XX, el gráfico que tiene abajo son las inundaciones más importantes del siglo XX, empezando por la de 1905, que superó la línea de 4 metros, y lo que tienen a la derecha es la cantidad de meses que se sostuvo la inundación. Entonces, la primera de 1905, la segunda de 1966, esto está 4 meses, 6 meses.
la primera gran inundación, la del 66 fue la segunda gran inundación, hasta que llegó la de 1982-1983, que seguramente muchos de los que están acá se acuerdan. Esa inundación estuvo a punto de terminar que se evacúe toda la ciudad, y duró 13 meses, con lo cual sostener una inundación en el tiempo determinó consecuencias muy graves para nuestra ciudad y provincia, en realidad, porque como les dije, es el lugar donde está entre el 40% de la población de la provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las inundaciones son recurrentes, es decir, cada tanto, dependiendo de cómo se van desarrollando las precipitaciones, la crecida de los ríos, si hay inundaciones en la cuenca del Paraná o en la cuenca del río Negro, si las precipitaciones se sostienen también en el tiempo, entonces todo eso va a determinar que cuánto tiempo tengamos inundación y cuál sea el efecto, digamos, en cuanto a la altura de esa inundación hasta dónde llegue. Acá tienen algunas fotografías y acá hay una imagen que dice que la cantidad de evacuados. Quiero detenerme en ese caso y recuperar lo que decía recién. No tenemos un registro, por ejemplo, así como tenemos fuentes de información para saber cantidad de nacimientos, cantidad de defunciones, superficie sembrada, superficie cosechada, no hay un registro continuo de cantidad de evacuados, superficie afectada. Y creo que en ese sentido estamos carentes de información que nos permita hacer un seguimiento continuo de este tipo de acontecimientos. Cuando necesitamos conocer algo tenemos que recurrir a archivos históricos, a publicaciones de algunos colegas que en el momento en que sucedió tuvieron la buena idea de tener todos esos archivos, pero no hay un sistema que nos permita tener un seguimiento continuo. Por otro lado, señalar también que las inundaciones, no son, como en este caso, donde se ve el puente que nos comunica con Corrientes, las ciudades, no solamente afecta al área oriental de nuestra provincia. Si ustedes ven acá, es una información del año 2004. En el año 2004, en 96 horas en el oeste chaqueño cayeron cerca de 700 milímetros. Un área del occidente chaqueño, la precipitación disminuye desde el oriente hacia el occidente, desde 1300 hasta 600 milímetros aproximadamente en el oeste. En 96 horas, en 4 días, cayeron 700 milímetros de precipitación, lo que determinó que, tengo los datos, pero si me tengo que poner anteojos lo tengo que buscar, pero más o menos 300.000 hectáreas, 200.000 hectáreas quedaron bajo agua y 200.000 personas quedaron evacuadas en 4 días, comprometiendo a 12 ciudades del interior de la provincia. Es decir, las inundaciones no son un caso particular del oriente chaqueño, sino que también en ocasiones, y debido a estos extremos de los que le hablaba, también se presentan en el occidente. Pero la provincia del Chaco también ha tenido episodios de sequía muy graves. Como ustedes pueden ver ahí, en un mapa superior es una fuente, el mapa inferior es otra fuente, pero en ambos casos los colores cálidos que ustedes aprecian allí tienen que ver con la sequía desde leve a grave. Y esto tiene que ver, sí, con la falta de precipitación, con la falta de escurrimiento superficial, la presencia de cursos hidrográficos que nos permitan tener agua o por lo menos tener potencialmente la posibilidad de acceder a agua. Esta sequía, una de las últimas, fue hace 2 años atrás, en el año 2013, en donde también, digamos, la actividad productiva del interior se vio notablemente complicada, pero no solamente la actividad productiva, es decir, la sociedad, los pueblos, este 10% de población que todavía vive en zona rural, para ellos es fundamental el agua, y al entrar en sequía en periodos de escasas precipitaciones, altas temperaturas, vientos que provienen, vientos norte, que para nosotros el viento norte es la influencia de las masas de aire tropical, determinan situaciones como las que ustedes ven en fotografías. Otra vez,
fuentes de información que no tenemos sistematizadas como para analizar de manera adecuada. Cuando la sequía llega a extremos muy altos y se complementan con estos vientos del norte y con la persistencia en el tiempo de las altas temperaturas, puede llegar a determinar incendios forestales. Entonces nuestra provincia también ha tenido incendios forestales. Ahí tenemos en la placa una imagen de satélite, otra vez que proporcionada por, en este caso, la NASA, donde han registrado focos de calor a través de determinadas técnicas y metodologías que permiten detectar estos focos de calor. Una de las principales, la imagen satelital del norte, de la parte norte, de arriba, corresponde al año 2009. El mapa que está pintado en color azul es del año 2011. En el año 2009 los incendios se manifestaron fundamentalmente en el centro de la provincia del Chaco, pero ustedes pueden ver la amplitud de allí, incluso Paraguay, Salta, Santiago del Estero. En el 2011 los mayores incendios se dieron en otra área que es el área ganadera de nuestra provincia, fundamentalmente en el departamento de Tapenaga, que es ese departamento que parece un cuadrado, un polígono casi se asemeja a un cuadrado, de manera que no es exclusiva tampoco de un solo lugar. No solamente hay incendios forestales en el norte, sino también hay en el sur, de manera que todo el territorio de nuestra provincia también es vulnerable a este tipo de situaciones. Incendios forestales, decíamos. El incendio forestal, la sequía y sumamos la escasez de agua. Cuando hablamos de escasez de agua, bueno, remitimos un poco a lo que decíamos hoy de la precipitación escasa en el oeste chaqueño, a lo que se suma la falta de escurrimiento superficial que pueda servir como reservorio de agua dulce para las poblaciones. Entonces, en ocasiones pasa lo que ustedes pueden ver en las fotografías, que esto sí se complementa con fuentes oficiales. Hay dos gráficos, el de la parte superior tiene que ver con la cantidad, el porcentaje de población que tiene acceso a agua potable, 2001-2010, un importante crecimiento. Esto es la cantidad de población. De todas maneras, todavía estamos con un 24% de población sin acceso al agua potable. ¿Y eso qué significa? En realidad a mí me lleva a pensar que hay una elevada proporción de población que toma agua de pozos. Entonces, cuando tomamos agua de pozos, tenemos que comenzar a ver qué características tienen las aguas de pozo, las aguas que no están en superficie. Entonces, incendios, escasez de agua y la necesidad de la población de obtener agua para consumo humano y para consumo productivo, o para las actividades productivas, de aguas de pozo. Tampoco tenemos las posibilidades de tener reservorios, como decía hoy, naturales de agua dulce, porque en realidad la escasa pendiente, los suelos que tenemos, que en su mayoría son arcillosos, no determinan una gran cantidad de posibilidades en respecto de eso. Siempre, bueno, añadiendo esto, ¿no? 350.000 personas afectadas por la falta de agua. Esto fue año 2007, si mal no recuerdo. Otra preocupación en nuestra provincia tiene que ver con la deforestación. La deforestación como consecuencia de un modelo agroproductivo que determinó la tala de innumerables bosques de nuestra provincia. Acá hay un inventario forestal de 2005, un inventario forestal de, 95, el inventario forestal de 2005, y después añadí una imagen de la Ley de Ordenamiento Territorial que se dio en el año 2000, que se sancionó en el año 2009. En esta imagen, lo que nosotros queremos hacer notar, en realidad es una imagen que la pueden ver en muchos sitios web, donde muestra en rojo lo que está prohibido desmontar como áreas protegidas
en amarillo lo que es posible desmontar, de manera que hay una predisposición por parte de autoridades de distintos organismos a que haya una predisposición siempre y cuando se realice silvicultura con determinadas prácticas, pero de todas maneras no hay una intención de proteger esto que sería el impenetrable, porque en realidad más allá de la ley se siguieron dando los desmontes para avanzar con la agricultura, una agricultura que ustedes saben, no me voy a detener a hablar demasiado de eso, pero una agricultura que ustedes saben que no es sustentable, una agricultura basada en un modelo agroproductivo que no permite una sustentabilidad a largo plazo. Como consecuencia de la deforestación, me voy a detener solamente en esto, el aumento de la superficie cultivada, el impacto del cultivo de la soja, pero no solamente de la soja. Bueno, parece que quedaron los mapas ahí atrás. Acá estaban los mapas. Están, les aseguro que están. Pero bueno, los mapas eran mapas donde revela cómo aumentó la superficie agrícola en todos los departamentos. Creo que muchos de los que estamos acá conocemos esa situación. Pero quería mostrarles que no solamente aumentó en la soja, en realidad el trigo, el sorgo, el maíz, en todos los casos se ha dado un aumento de la superficie y en todos los casos, o en la gran mayoría, no vamos a poner un 100%, con semillas transgénicas que implican el paquete agrotecnológico que todos conocemos. Entonces, a ver, todas estas cuestiones, sin ser excluyentes de otras en la provincia del Chaco, porque por supuesto si uno va a escala local, micro, puede encontrar muchas otras cuestiones que afectan a la población. Acá lo que van a ver es el aumento del consumo de agroquímicos en la Argentina, y en este caso, para enlazar un poco con todo lo que tiene que ver con la geografía física, lo que acabamos de escuchar, dice: en Chaco es imposible la concreción de las buenas prácticas agrícolas o las normas internacionales de la FAO, porque para que esto suceda no deberían autorizarse el uso de agroquímicos en primavera o verano, porque nunca se registra menos de 25 grados centígrados. Es decir, en amarillo, el sector que está del gráfico en amarillo es los momentos en los que no se tendría que pulverizar, y los momentos en verde sí. Entonces, los momentos del verde implican qué humedad y qué temperatura deberían estar considerándose para pulverizar, y en realidad esta situación en el Chaco es prácticamente imposible de que se dé. Nunca se da. Entonces, en definitiva, las buenas prácticas agrícolas, y esto todo se relaciona obviamente con la salud de la población. Un poco entonces para seguir avanzando y ya concatenar estos problemas ambientales con la salud de la población. En la antigua Grecia se decía que la vida feliz coincidía con el disfrute de dos bienes: la salud del cuerpo y la serenidad del alma. Y cuando uno lee, dice que como no nos vamos a poner de acuerdo en qué es el alma, vamos a reducir la felicidad a la salud del cuerpo. Pero en definitiva es simplemente para comentar algo en relación con que la salud es un bien que todos buscamos, que todos necesitamos para ser felices. Si le quieren llamar calidad de vida, también podemos analizarlo desde la calidad de vida. No sé, Guillermo Velázquez, si está de acuerdo, pero en fin. Estos cambios ambientales, pero acá hay cosas que la tecnología no me está ayudando, pero bueno. Hay un gráfico donde habla de cambios ambientales globales en el siglo XXI, un gráfico que muestra todos los cambios ambientales, y que en realidad lo que pasa en el Chaco está... Bueno, señalar que ya en el año 92, cuando fue la cumbre de Río, la Organización Mundial de la Salud señaló que 3/4 partes de los 50 millones de muertes que se dan al año tienen que ver con cuestiones ambientales. Y que
¿Se ve más chico por ejemplo? Podemos ver así. No sé por qué no quiere salir esa imagen. Bueno, que lo que pasa en el Chaco, que es lo que está a mi derecha, tiene que ver con los cambios ambientales globales. Vamos a ver. Pero bueno, y que esos cambios globales, por supuesto, involucran muchas otras cuestiones más, como la minería, de la cual mañana va a haber una mesa especial para la minería, por lo menos en el programa se señalaba eso. ¿Y cuáles son entonces los... Ustedes saben que a esta edad necesitamos anteojos, pero necesitamos anteojos de cerca y de lejos, que es lo peor. Ahí está, bueno. En el caso de las inundaciones, no hay una consecuencia inmediata de las cuestiones de salud de la población. Más allá de alguna desaparición física de alguna persona que se puede dar, no hay una consecuencia directamente inmediata. Y por esta razón, a veces no se toman las decisiones en el momento que corresponde. Pero aquellas enfermedades que están más en directa relación con las inundaciones son la diarrea, la insuficiencia respiratoria, la aparición del dengue, la leptospirosis. Y esta aparición de enfermedades se prolonga en el tiempo, no es que se da solamente en el momento en que en el que se dan las inundaciones, porque el contacto con el agua contaminada, porque la búsqueda de otros lugares de los roedores que se trasladan debido a las inundaciones, porque el hacinamiento de las personas no solamente se da en el momento del pico de las inundaciones, sino que se prolonga en el tiempo. De manera que en el momento vamos a tener evacuados, en el momento va a haber que dar solución a las personas que se quedan sin bienes físicos, pero en el tiempo hay que sostener este tipo de ayuda y este tipo de estrategias para que la población pueda sentirse contenida. Como ustedes ven, este tipo de enfermedades aparecen en los periódicos cuando aparecen las inundaciones, es decir, casos de dengue, casos de leptospirosis y por supuesto la ayuda que también tiene que estar presente. Ahí está. Ah, porque no está en presentación, perdón. A ver, ahí está. Bueno, cuando hablamos de la escasez de agua o las sequías, las enfermedades que están en directa relación con este tipo de eventos ambientales tienen que ver con la profundización de las enfermedades de tipo respiratorio, sobre todo neumonías, distintos tipos de neumonía, de asma, de enfermedades respiratorias crónicas, de manera que cuando estamos ante esta presencia tenemos que profundizar el control por parte de las autoridades sanitarias para que actúen en consecuencia. Pero en el caso de la provincia del Chaco, decíamos que la escasez de agua, la falta de precipitaciones, la falta de reservorios de agua dulce y digamos, estar en un lugar en donde tenemos una sequía de moderada a grave, lleva a consumir agua de pozo. Y cuando hablamos de agua de pozo, tenemos que saber que, como ven acá en el planiferio, nosotros estamos o vivimos en un lugar en donde tenemos presencia de agua, que no es algo particular de la provincia de Chaco. En realidad, acá tenía el dato y ese sí lo quería leer, en la República Argentina, la República Argentina es el segundo país del planeta con mayor concentración de este metal en los suelos. Fíjense, la mancha roja que ustedes ven ahí abarca prácticamente toda la República, bueno, gran parte de nuestro país. En el caso del Chaco, esto por supuesto está presente y se de alguna manera potencia porque hay mucha población que todavía consume agua de pozo. En el mapa que sigue, ahí está, ustedes van a ver, hace un par de años trabajamos con gente de la Administración Provincial del Agua, con la Facultad de Ingeniería, que se dedica a
sacar muestras, obviamente. En la parte de arriba están las donde se han hecho las muestras de aguas de pozo, y el mapa de abajo es un mapa en donde muestra el nivel de concentración que tiene el arsénico en nuestra provincia. Gran parte de nuestra provincia no tiene el nivel recomendado de arsénico para que no haga efectos sobre la salud de la población. También en este caso, igual que en el caso de las inundaciones, no hay efectos colaterales inmediatos. Esto va a depender del tiempo de exposición y de la concentración del arsénico en agua o en superficie, también puede ser, para que con el tiempo aparezcan determinados tipos de enfermedades que están relacionadas fundamentalmente con el sistema óseo, con el sistema nervioso. Entonces depende del tiempo de exposición y depende del nivel de concentración hasta dónde pueden tener los efectos en la salud, qué tan graves van a ser los efectos en la salud. Lo que pasa es que si nosotros nos ponemos a pensar, en la provincia del Chaco hace mucho tiempo que hay personas que consumen agua de pozo, con lo cual esto es una realidad. Pero además de este proyecto de investigación, esta investigación en realidad colaborativa con distintos profesionales, no solamente busca el arsénico en el agua, sino que también busca el flúor, que es otro de los componentes que también está de alguna manera generando inconvenientes a la salud de la población. También, si se sostiene en el tiempo, también si la dosis no es una dosis adecuada. Entonces, arsénico y flúor en consumo humano en el oeste chaqueño, debido a la escasez de precipitaciones, debido a la falta de agua y a la todavía no cobertura plena del agua potable en nuestra provincia, son algunos de los problemas que se presentan y que relacionan sin lugar a dudas al ambiente con la salud de la población. Respecto del avance de la frontera agrícola y de la deforestación, contarles, tal vez esta es una opinión o una reflexión casi personal. En la parte superior ustedes ven, Chaco quiere ampliar en 50.000 hectáreas la frontera agrícola. En realidad los ministerios de producción siempre tienen el listón cada vez más alto, ¿no? Siempre la idea es aumentar la producción, mejorar, y en el Chaco en realidad aumentar implica seguir deforestando, implica seguir tal vez aplicando un modelo que no es el sustentable, pero el avance de la frontera agrícola y la deforestación, que son problemáticas ambientales, la deforestación en particular, implica además, con estas no buenas prácticas agrícolas, que los suelos se vayan deteriorando, se vayan degradando, se acumula hay una elevada mineralización en los suelos que además va a impedir que se retorne, por lo menos de manera rápida, a los cultivos naturales de la región. Entonces hay una pérdida, además, señalan algunos autores, de los saberes locales, porque en realidad, frente a un modelo imperante como este, quedan algunos pobladores en el interior, la gran mayoría emigra y se pierden los saberes populares. Entonces, si en algún momento queremos recuperar esos saberes de los agricultores locales, de los campesinos, es muy difícil poder remontar esa pérdida cultural que también se va generando. No me falta mucho, simplemente decir que frente a todo esto, que no es excluyente de muchísimas otras situaciones, por supuesto, sino que es un recorte tal vez a lo más problemático que tiene nuestra provincia, señalar que el concepto de salud ambiental, instalado desde 1989, es un concepto al que le tenemos que imprimir mucha investigación. Creo que la OMS señala que la salud ambiental es aquella disciplina que comprende aspectos de la salud humana, incluida en la calidad de vida y el bienestar social, y que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales. Creo que de todo esto hemos estado hablando. Por lo tanto, creo que la geografía tiene el desafío fundamental de generar mucho cuerpo teórico respecto a la salud ambiental, basado a veces determinadas fuentes de información que tenemos que ir consolidando porque no las tenemos,
que esto se está dando. En general hay libros de salud ambiental, hay indicadores, sistemas de indicadores de salud ambiental, que los podemos tomar y que los podemos adaptar a nuestras realidades, porque cada realidad seguramente tiene una mirada distinta, y que es el desafío que nosotros tenemos si queremos realmente salir de esta geografía tradicional que marcaba Alicia en relación a que cada cosa se estudia individualmente y no de manera articulada. Para terminar, ahí está, por acá voy a poner esto, espérenme un cachito. En realidad quería, esta es la última. Quería señalar simplemente que esto que nosotros estamos tratando de hacer visible, como decía hoy Diana Lang, es algo que en realidad no viene dándose desde hace mucho tiempo. Es decir, Hipócrates ya en sus tratados de medicina señalaba la importancia de... Sí, voy a tener que hacer así, ¿no? Pero bueno, ahí está. Hipócrates señalaba que el médico cura, pero que la naturaleza sana, por ejemplo. Y de ello hablaba en sus tratados de medicina, sobre todo en aquel que analiza las aguas, los aires, los lugares en relación con la salud de la población, y la indicación de que el médico tiene que conocer el lugar cuando va a ir a sanar a la población en un sitio. Y por otro lado, un geógrafo, Max Orre, que en realidad allá por mediados del siglo pasado, 1947, en sus fundamentos biológicos de la geografía humana, también hacía muchísimo hincapié en la relación ambiente y salud. Creo que más allá de tener una mirada sobre la cuestión actual, hay que recuperar aquellos inicios de mitad del siglo en el caso de Maximilian Sorre y del siglo 3 o 4 en el caso de Hipócrates, para realmente analizar hoy con otros ojos la realidad que nos envuelve. Y nada, terminar diciendo lo que dice el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Creo que nosotros estamos rodeados de situaciones que son invisibles, y creo que el geógrafo tiene el desafío cada vez más fuerte de hacer visible aquello que está invisible. Nada más. Este material es como que nos hubiéramos puesto de acuerdo realmente. Tiene que ver con líneas de investigación que desarrollamos dentro del Centro de Investigaciones Geográficas, desde el cual ya vamos por la 10ª edición de Jornadas del SIG. Esta sería la 4, que tiene que ver con jornadas de investigación, y antes se llamaba también de docencia en geografía argentina. Obviamente nosotros tuvimos un departamento, una oportunidad históricamente en reformas académicas que se llamó Estudios Socioterritoriales, en los cuales se sacó geografía física argentina, y por lo tanto esto se comenzó dando de alguna manera en geografía regional argentina, donde abordábamos, Guillermo me tenía de alguna manera de plomo en esa materia, abordábamos la parte ambiental, y obviamente el interés por estudiar qué pasa con las ciudades o con la gente que vive en ambientes típicamente de inundaciones y con sequías en algunos casos, es tal vez uno de los objetivos más entendibles que se han tratado de abordar en el último proyecto y programa de investigación, por una de las líneas, y que actualmente se continúa, ya no solamente considerando las áreas inundables de las zonas más pobladas por ciudades en Argentina, sino además considerar lo que es básico, el saneamiento. El saneamiento en este caso como equipamiento urbano sería por lo menos agua y cloacas. Lo que ustedes ven ahí en los mapas son viejos atlas que aparecían en los viejos mapas del Atlas Total de la República Argentina. Esa obra hasta ahora no repetida, después de Elena Chiosa, obviamente, que fue una de sus directores. Y donde ustedes ven que de alguna manera esto se relaciona con la primera charla, no voy a explicar acá ni ahondar en que la geología, de alguna manera, la climatología y la geomorfología eran los elementos que primero veíamos en esa, digamos, en ese meternos en geografía física de la manera más tradicional.
que no se ha perdido, simplemente que lo que nos importa para este trabajo es ver que más del 80% de las ciudades más pobladas de la Argentina están ubicadas, lamentablemente, en un área de llanura y en una cuenca fluvial que sufre inundaciones, porque los ríos, los arroyos, cuando crecen, materializan algo que se llama planicie de inundación, cuestión que uno no puede desconocer como geógrafo, y como geógrafo no podemos desconocer no solamente el desafío, sino yo digo el compromiso de que los alumnos, ya sea desde el nivel primario, secundario y por supuesto en la universidad, sean de alguna manera reproductores de compromiso. Porque las ciudades, si no crecieran, por más leyes que pongamos, si no crecieran en áreas inundables, pero bueno, ahí hablamos de especulación inmobiliaria, de procesos, de cómo se fue materializando lo que son la formación de las ciudades en Argentina. Recién hablaba Liliana sobre los saberes y las tradiciones de la población que fue pasando de voz a voz. Los primeros pobladores, por ejemplo, en la cuenca del Paraná-Plata, algunos habitaban zonas inundables, inclusive en islas. Vamos a encontrar los primeros yacimientos arqueológicos, pero sabían dónde ubicarse, hacían sus construcciones de manera que las inundaciones no afectaran a toda una población. Y tal vez sin haber conocido en ningún momento a Aristóteles, mantenían algo. Las comunidades en ningún momento llegaban a tener 100.000 habitantes, tal vez por cuestiones de salud, pero creo que tenían un manejo de los saberes y de la tradición de no ubicarse en un área que era inundable. Era preferible crear un pueblo nuevo, como se hacía con las ciudades polis, en el caso de, obviamente, la visión aristotélica. Se habla de ciudades en llanuras y en cuencas hídricas, si quieren, que tienen toda una dinámica natural de formación y donde el hombre interviene constantemente cambiando también la dinámica. Vamos a preferir, obviamente, alguna forma, relieve particular, casi prácticamente sin pendiente, en el cual se conjugan varios procesos, dijimos geológicos, climáticos, geomorfológicos, procesos que tienen que ver entre ellos. El que más define normalmente a las llanuras es que si tienen una cuenca o si llueve mucho, aunque no tengan desarrollada bien la cuenca, se inunda. Estas son las llanuras principales del centro-oeste de la Argentina, todas desarrolladas desde el punto de vista geológico, en una zona que antes fue un fondo, si quieren, un fondo submarino, un fondo pegado a un cratógeno, llámele Brasilia, Cratón Río de la Plata, Buenos Aires, como gusten. Familia hasta el sur, si quieren, de esa estructura, pero lo importante es una zona de relleno, ¿sí? O sea que tenemos una zona que se fue rellenando por procesos, ya sea que eran continentales o submarinos, y que poco a poco va rellenando esa zona de plataforma, a ese relieve de plataforma al cual le llamamos llanura. Y nos vamos a encontrar con un pequeño detalle. Si dentro del proceso que rellena esa llanura, en épocas de vulcanismo, son cenizas y arenas volcánicas, vamos a tener un alto contenido justamente de arsénico en la composición de esos sedimentos. ¿Sí? No, pero caramba, yo no tenía realmente ninguna de las presentaciones de las chicas. Yo vi las chicas fueron. Pero bueno, entonces en esta zona de relleno son años, obviamente estamos hablando de años geológicos hasta llegar a la actualidad, de conformación donde inclusive los ríos nunca estuvieron en el mismo lugar. Ayer veo los chicos por el año pasado hasta empedrados, conocen estos materiales, ¿no? Los ríos son divagantes, tienen una forma, una dinámica de cambiar inclusive, por eso encontramos paleocauces. A nadie se le ocurriría de estos que tenían los saberes tradicionales, no esos que se leen en los libros, sino que se aprenden por la familia, en no ubicarse en una antigua zona de paleocauce, porque por ahí los ríos tienen memoria, vuelven a cambiar y pasan por el mismo lugar. Bueno, acá tengo algo que es más o menos la zona donde viene Liliana, y vamos a ver que los cambios en esa cuenca, inclusive en algunos cambios ya geológicos históricamente, dentro de la división del tiempo geológico, alguna vez fue ocupado por mar. No nos extraña si alguna vez ocupado por mar. Hay lugares que inclusive por reacciones, si quieren, porque se reacomodan los materiales, son apretados por otros bloques,
van a levantarse, van a ser más elevadas, y esos están destinados a ser erosionados, son las famosas barrancas. Y obviamente otras zonas con el correr de esta historia, entre comillas no de historia, sino que es una historia geológica, si quieres, la división del tiempo geológica, donde van a transitar periodos secos y húmedos que tienen que ver con inclusive cambios que son climáticos. Ahora bien, ¿qué le pasó a esta formación de un ambiente sedimentario en llanura cuando surge la última orogenia, si quieren, lo que es la andina? Se quebró todo, se falló todo y hay bloques que se levantaron y hay bloques que se hundieron. Les tenemos aquí materializada en este ambiente de llanura formada sobre una ambiente de plataforma, una de las más importantes, si quieren, cuencas fluviales, inclusive a nivel del mundo, en el cual hay dos de los afluentes que son los más mágicos e importantes. Obviamente el Uruguay, más cortito, pero no por eso peligroso, y el Paraná, que es el que estamos viendo obviamente un gráfico que se lo robé a Blanca Ricci. Acá tenemos un mapa materializando toda la zona de Cuenca, que fíjense, la cuenca del Paraná Plata o del Plata no solamente agota en el delta, porque parte de todos los arroyos, desde el Carcarañá, el río Salado Bonaerense, el río Luján, todos forman parte de esa cuenca, de esa llanura. La disposición de información con el tema de las imágenes de satélites, inclusive con los métodos de prevención que aparecen por gente que hace años que está trabajando con el tema de inundaciones y peligro y riesgo, como puede ser CONAR, por ejemplo, como puede ser las llamados de alerta de prefectura, los que manejan de alguna manera el río llegó hasta tal altura y esto tiene que ver con la historia que ya es zona de peligro. Existe en Argentina, cada vez mejoran. El tema es que la gente en las ciudades sigue pereciendo en áreas inundables. Desde que se han empezado a construir estas mega proyectos de ingeniería, mercantil, porque no le dan para nada condiciones de vida a la población, ni la que vive adentro ni la que vive en los alrededores. Se están generando cambios que ya no los puedo asignar por una variación de tipo, digamos, de meteorológica, por mayor cantidad de lluvia o por cambio climático a nivel global, sino porque el hombre se está instalando en el crecimiento de esa vorágine de tener mejores viviendas en lugares donde típicamente son inundables y lamentablemente con el sistema de relleno que producen, tal vez no se inundan los barrios. Los que se inundan son los que ya estaban localizados en esos lugares que inclusive antes no se inundaban. Entonces existe un compromiso por parte, creo, de los que somos docentes, investigadores, o con docencia queremos hacer trabajo con los alumnos, de ver o de marcar inclusive situaciones que ya tienen que ver con los ciudadanos, ¿no? Con el compromiso, para que al menos en generaciones futuras, si existen las leyes, se cumplan. Porque realmente escribir una ley con todo lo que se tarda en discutirla y aprobarla, para que la gente después vaya y a sabiendas ocupe un lugar que es inundable, por más que tenga poder adquisitivo, nadie tiene derecho de hacer inundar al de al lado. ¿Sí? Esto es un muy viejo gráfico. La miro a Alicia, porque esto es unos cursos que hicimos allá del doctorado en la Universidad Nacional del Sur, y donde se veían que ocupar, cambiar la dinámica de algo que se llama simplemente el valle fluvial en este caso. Uy, acá tenemos unos terrenitos, para que no se inunden los rellenamos. Es el ejemplo de la segunda imagen, de la que está debajo. Sin embargo, eso cambia el dinámico, porque el caudal no lo vas a cambiar. El caudal, al encontrar que vos le cambiaste la sección del valle, va a ser como la manguera cuando uno la presiona para que el agua corra más fuerte. Es un tema de física, y en el caso de ese uso o destino del suelo, es un caso de desconocimiento de física. La casa podrá ser muy bonita, el parque que creaste espectacular, pero en algún momento vas a tener una inundación en ese lugar. Bueno, viejos trabajos que hemos hecho tanto con Guillermo desde hace muchos años, con Ana Fernández,
en el 98, que tiene que ver con tratar de calcular el porcentaje de población, en este caso es a nivel departamental, si quieren, o de partidos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, por todas las situaciones que recorren el país. Estudios hay, conocimiento existe, cuesta más encontrar los datos históricos, coincido con las colegas, pero el tema es, si los datos ya están y en parte son accesibles, ¿por qué se siguen dando inundaciones en lugares o por qué se sigue dando crecimiento de ciudades en áreas que ya se sabe que son inundables? Muchas gracias.